Hola, el artículo 29 del Código Penal peruano titula Duración de la pena privativa de la libertad. ¿Y qué es lo que dice ahí este texto? Ahí claramente señala que la pena privativa de la libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. ¿Qué más dice ahí? Ahí, con respecto, a las penas temporales dice, en el primer caso tendrá una duración mínima de 2 días y una máxima de 35 años. ¿Cómo podemos entender este artículo? Para eso lo vamos a hacer a través de algunos ejemplos aquí en la pizarra. Quisiera, por favor, que estén muy atentos a la explicación. Veamos. Cuando se refiere a penas temporales, quiere decir que tiene un inicio, un extremo mínimo, o un mínimo a aplicar y también tiene un máximo. Ahí claramente el artículo 29 nos habla de 2 días como mínimo y un máximo de 35 años. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando en un tipo penal o en un artículo claramente donde expresa su sanción indique, por ejemplo, que la pena no será mayor de 1 año? Es el caso del artículo 189b cuando se refiere a hurto de uso de ganado. ¿Qué sucede cuando en el texto legal dice que aquella persona que cometa este ilícito, el 189b, tendrá una pena no mayor, dice clarito, no mayor de 1 año? Y si es no mayor de 1 año, ¿cuál será el mínimo? ¿Será 9 meses, 6 meses, 5 meses, 1 mes? No. El mínimo, de acuerdo al artículo 29 que lo acabo de leer, se refiere a 2 días. Ese será el extremo mínimo a partir del cual se puede valorar, para una interpretación, para un análisis, para un cálculo de acuerdo al sistema de tercios, y el máximo será hasta 1 año. Otro caso es el que se expresa en el artículo 112, por ejemplo, cuando nos habla de homicidio piadoso. Aquella persona que mata a otro por piedad, porque el otro está padeciendo una enfermedad incurable, etc. Pero ¿qué es lo que dice el artículo? Que aquel que comete este tipo de ilícito tendrá una pena no mayor a 3 años. En la mayoría de delitos habla de un extremo mínimo y un extremo máximo. Y a partir de ahí hacer el cálculo, para una pena concreta. Pero hay delitos como los que estoy planteando que no tienen el extremo mínimo, sino nos hablan de un máximo. Es decir, que no pase de 3 años. ¿Y cuál es el mínimo? En el caso de 3 años no es 2, no es 1 año, no son 6 meses, sino el extremo mínimo es 2 días. Y a partir de los 2 días hacer el cálculo, del sistema de tercios para ver en cuál se adecúa la pena concreta que se va a plantear para esa persona, que ha cometido el ilícito penal. Con este ejemplo, claro está, me estoy refiriendo a la aplicación de los 2 días, como pena o duración mínima de una pena. ¿Qué sucede con el otro aspecto cuando dice que esta pena debe tener una duración máxima de 35 años? Hay muchos delitos en los cuales se establece como pena máxima 35 años. Habla de 25 a 35 años algunos, otros de 20 a 35 años, otros de 25 a 35 años. Es decir, en la mayoría de delitos claramente está establecido el extremo mínimo y el extremo máximo 35. Pero hay delitos que solamente plantea el extremo mínimo. O sea, plantea el mínimo, pero no te dice cuál es el máximo. Es el caso del artículo 108b, primer párrafo, que nos habla sobre el feminicidio. ¿Qué sucede con aquella persona que comete este ilícito penal contra una mujer, por ejemplo, por su condición de tal? ¿Qué es lo que dice el artículo? Que aquel que comete este delito, su pena no debe ser menor de 20 años. No menor de 20 años quiere decir que tú tienes que hacer el cálculo desde los 20 años
hacia adelante. ¿Pero hasta cuánto es? Ahí tengo que hacer una interpretación sistemática, ¿no? En relación con el artículo 29 del Código Penal, que dice que el máximo debe ser 35 años. Ah, ya entendí. Cuando solamente me habla del mínimo, ¿no? El intervalo de penas, de la pena abstracta, de un mínimo que empieza desde 20 años, el máximo no puede ser 30, 40, 50, sino solamente hasta 35. Y a partir de ahí, hacer mi cálculo, ¿no? Del sistema de tercios para ver en cuál de estos tres estadios lo puedo colocar para imponerle o pedirle una pena. Otro caso es lo que establece el 108C, cuando se refiere al delito de sicariato. ¿Qué sucede con el 108C? Ahí claramente indica que aquella persona, ¿no?, que comete este tipo de delito tendrá una pena no menor de 25 años. No menor de 25 años se refiere que debo hacer el cálculo desde 25 como el extremo mínimo hasta un máximo de ¿cuánto? A ver, ustedes que me están escuchando, un máximo por supuesto de 35. Ese sería su extremo máximo porque así lo establece el artículo 29 del Código Penal. ¿Y qué sucede cuando hay concurso real de delitos? Es decir, cuando una persona comete diversos delitos, diversos hechos independientes, ¿cómo es que se podría a esta persona sumarle las penas o imponerle una sanción? Veamos un ejemplo. Acá tenemos que la persona ha cometido tres delitos. Tengo el delito 1, delito 2 y delito 3. El delito 1, por ejemplo, es lo que está establecido en el artículo 111. Homicidio culposo en aplicación del tercer párrafo. ¿Qué es lo que dice ahí el tipo penal? Que aquella persona que comete este tipo de ilícitos tendrá una pena, ¿no?, que oscila entre los 4 a 8 años. Estamos hablando de extremo mínimo de 4 hasta un extremo máximo de 8. Otro ejemplo es de otro delito que haya cometido esta persona es de robo agravado, por ejemplo. Robo agravado que está establecido en el 189. ¿Qué es lo que dice el Código Penal? Que aquella persona que comete este tipo de delito tendrá como sanción, ¿no?, una pena privativa de la libertad que oscila entre los 12 y los 20 años. Extremo mínimo 12 y extremo máximo 20. Y finalmente, esta persona también ha cometido, esa misma persona ha cometido el delito de sicariato. Estamos hablando del 180, perdón, estamos hablando del 108C, en la cual indica el Código Penal que aquella persona que comete este ilícito de sicariato, su pena, ¿no?, oscila entre los 25 años a más. Y de acuerdo a lo que hemos conocido, ¿no?, que estamos estudiando ahora, la pena máxima sería 35 años. Entonces, tengo un concurso real de delitos. Es una sola persona que ha cometido tres ilícitos. Para cada uno de ellos hay una pena abstracta. Y de esta pena abstracta, después de hacer un análisis del sistema de tercios, después de interpretar, ¿no?, de estimar, de valorar sus atenuantes, sus agravantes, se llega a una pena concreta. Para cada uno de ellos se ha analizado esa pena abstracta y se llega a una pena concreta. Por ejemplo, para el delito de homicidio culposo, de acuerdo a 111, tercer párrafo, a esta persona se le conminó, ¿no?, a una pena concreta de 6 años, por ejemplo, acá. En el caso de robo agravado, de acuerdo al primer párrafo 189, cuya pena oscila entre 12 y 20 años, después de hacer el análisis, ¿no?, se llega a una pena concreta de, por ejemplo acá, de 16 años. Y finalmente, para el delito de sicariato 108C, su pena oscila entre 25 a 35 años como pena máxima. Después de hacer el sistema, ¿no?, el análisis del sistema de tercios, se llega al estadio intermedio, en la cual pues a él se le condena a 30 años de acuerdo a este tipo de delito. Tenemos por acá a homicidio culposo, robo agravado y sicariato, ¿no?, como tres tipos de delitos que ha cometido una sola persona. Si nosotros sumamos, de acuerdo al artículo 50, que habla sobre concurso real de delitos, ¿no?, llegaríamos al resultado de, por ejemplo acá,
6 más 16 son 22 años, más 30 se llegó a 52. Es decir, sumando las penas independientes, como habla el artículo 50 respecto al concurso real de delitos, a esta persona se le debe no imponer 52 años. La pregunta que nos hacemos es, ¿será correcto imponerle 52 años? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si uno hace un análisis, ¿no?, en concordancia con lo que está establecido en el artículo 29, dice claramente respecto a las penas temporales que esta no debe sobrepasar los 35 años. Lo dice el 29 y también lo dice el artículo 50. Entonces, esta pena no sería la correcta, sino la sumatoria de ellas, más allá de que exista un número mayor, no debe sobrepasar de los 35 años. Eso es lo que corresponde al análisis de una pena, ¿no?, frente a un concurso real de delitos. Veamos el otro aspecto relacionado con la cadena perpetua. ¿Cómo se trabaja? La cadena perpetua hay que entenderla como la máxima condena de prisión. Es el encarcelamiento de por vida de un condenado. Respecto al artículo 29, cuando habla de una pena temporal, que ya lo expliqué, y habla de una cadena perpetua, la pregunta sería, ¿en qué circunstancias, bajo qué criterios se podría aplicar? Nuestro Código Penal peruano es muy claro, plantea para algunos delitos en específico que se debe aplicar este tipo de pena máxima. En otros, surge a partir de agravantes, de combinación de circunstancias en las cuales también se aplica. Para eso lo voy a explicar a través de un ejemplo, o varios ejemplos. Veamos. El artículo 108b de feminicidio, por ejemplo, en su párrafo casi al final, indica que se debe de aplicar cadena perpetua a aquella persona que comete este tipo de delito, ¿no?, pero que se dé en una suma de 2 o más circunstancias. Por ejemplo, si el agente, es decir, el victimario, lo hace contra una menor de edad. Cuando esta menor de edad de repente está en estado de gestación. Cuando esta persona de repente está bajo cuidado o protección del agente. Llámese familiares, llámese padre, llámese padrastro, etc. Cuando está bajo ese cuidado también es un agravante. Sucede que cuando yo sumo 2 de esas circunstancias o sumo las 3, es razón suficiente, según el código, para poder solicitar y condenar a cadena perpetua a una persona. Otro de los delitos, por ejemplo, que se plantea es en el artículo 189, en estricto, en el párrafo infin, al final, relacionado con el robo agravado. ¿Qué sucede? Cuando esta persona que comete este ilícito de robo agravado y pertenece a una organización criminal, es pasible, ¿no?, de ser procesado y condenado con la pena máxima de cadena perpetua. O también cuando esta persona, más allá de haber provocado, ¿no?, lastimado producto de este robo, ¿no?, a otra persona, es decir, a la víctima, le ha provocado la muerte, ¿no? Tenemos a un robo con subsecuente muerte. Cuando sucede esto, dice el código, también debe de aplicarse la cadena perpetua para esa persona que ha cometido el robo agravado, lo que está establecido en el artículo 189. Un delito que es castigado actualmente y con fuerza es aquel que está establecido en el artículo 173, cuando se refiere a violación sexual de menores de edad. Pero no se está refiriendo para aquellas menores de 18 años, sino para aquellas niñas o púberes o adolescentes, como se le denomine, ¿no?, que son menores de 14 años. Cuando se comete una violación contra una menor de 14 años, ¿no?, la condena, la pena para ese victimario, para ese delincuente es de cadena perpetua. Otro ejemplo donde se aplica la cadena perpetua es respecto al delito de secuestro, que claramente está establecido en el artículo 152. En fin, es decir, casi en la parte final, establece que se aplica la cadena perpetua, pero frente a 3 supuestos importantes.
cuando el delincuente priva a otro de su libertad y este otro, que es la víctima, es menor de edad o mayor de 70 años. O tal vez la víctima es una persona con discapacidad. O finalmente, ¿no? Esta persona, la víctima, es maltratada, es lesionada o tal vez muere, ¿no? Ya sea en el acto o producto de ese secuestro. Frente a estas tres, ¿no?, razones importantes, de acuerdo al 152, se aplica la cadena perpetua. En conclusión, según el artículo 29 del Código Penal, tenemos por un lado las penas temporales de 2 días hasta 35 años, que es la pena máxima, y tenemos la pena de cadena perpetua, que es el encierro de por vida. Aunque el Código de Ejecución Penal nos plantea una pequeña excepción. En el artículo 59A claramente establece de que una persona, un condenado, que está purgando, ¿no?, una condena, ¿no?, o está purgando una pena de cadena perpetua, después de cumplido 35 años, puede ser objeto de revisión esta condena, ¿no?, ya sea de oficio, es decir, a través del juzgador o a petición de parte. Esa es una pequeña excepción a la regla de la pena máxima de cadena perpetua.